Siguiendo con la segunda parte de esta exposición de la sesión de hoy día, hay un tema también vinculado a la IRL, una formalidad esencial. El acta de junta o el acta para una sociedad, el equivalente en la IRL es el acta de sesión del titular. La diferencia entre una junta y una sesión de titular es que para la junta la ley no exige que la firma de los socios presentes sea legalizada por notario para que ésta sea calificada positivamente en registros públicos. Pero para la IRL sí se establece esa disposición. No basta que firme el titular su propia acta, sino también tiene que notarialmente ser legalizada. Y muchas veces se presenta copia certificada del acta del titular, pero sin la legalización de su firma, y da lugar a una observación por parte de registros. La referencia al artículo 5 y 32 del Reglamento General es una referencia general, y la norma del artículo 16 es la referencia específica. El 5 y el 32 es porque son las normas que habilitan el hecho que registros públicos pueda observar un título, y en ese proceso de calificación se genere la observación. Pero adicionalmente a esa norma general se debe de citar la norma específica. Entonces es una observación frecuente las actas de titular que no contienen la legalización de su firma. Para el caso de las sociedades que establezcan una escritura pública de modificación de su estatuto o de constitución, el objeto, así como habíamos visto para las denominaciones que no deben de tener una denominación igual, para el objeto también no deben de tener una expresión general, genérica, por la responsabilidad que uno de los administradores está limitada al ejercicio del objeto social. Un objeto social genérico determina una responsabilidad genérica. Y una responsabilidad genérica es una responsabilidad que al final es difícil de ejecutar o muy amplia para poder ser demandado el representante de una sociedad en los tribunales. Por eso el artículo 26 del Reglamento de Registro de Sociedades señala que cuando se tengan objetos genéricos no deberán inscribirse. Por ejemplo, un objeto que señala que la sociedad se dedicará a la producción, comercialización, fabricación y distribución de bienes muebles es un objeto genérico, porque no determina exactamente cuáles son esos bienes que van a ser objeto del tráfico, en el tráfico por esa sociedad. Bienes muebles son pues un número grande, ¿no? Una lavadora, un escritorio, una silla. Entonces deben de precisar en la medida de lo posible el objeto sobre el cual va a recaer las actividades propias de la sociedad. Si se van a dedicar a la comercialización, producción, distribución de objetos plásticos para el hogar, de vehículos automotores, de productos de consumo humano de primera necesidad, de útiles de escritorio, computadoras, pero debe de precisarse los bienes que van a ser objeto de la sociedad al momento de desarrollar sus actividades sociales. Muchas veces ese punto se obvia y se generan unas observaciones por la identificación un poco equívoca sobre su objeto. En este caso, la observación viene dada sobre una modificación que se hace ya en una sociedad constituida que pretende modificar su estatuto, introduciendo una generalidad en su objeto. Ahora, esa misma generalidad puede presentarse también en la escritura de constitución, y en ambos casos va a ser objeto de observación. Entonces, estamos viendo ya restricciones a la denominación, restricciones a la duración, al objeto, y más adelante vamos a ver algunas restricciones al capital. La restricción de una sociedad con un objeto genérico es
materia de observación. Sí, porque el objeto determina primero, de un lado, para los que contratan con esa sociedad, saber qué tipo de actividades realiza. Yo quiero saber si realmente estoy contratando con una sociedad que se dedica realmente a la fabricación de maletines o que se dedica a la fabricación de todo tipo de bienes y no se dedica a la vez a nada. Entonces, para los terceros que contratan es importante saber si esta sociedad se dedica a algún tema en específico y por lo tanto tiene la experiencia y la capacidad necesaria para poder desarrollarlo. Y de otro lado, la responsabilidad de los administradores va a estar limitada en sus actividades a aquello que el objeto social le permitía. Si un gerente celebra actos respecto de actividades que no corresponden al objeto de la sociedad, está incurriendo en una responsabilidad de ser el CATSO. Pero si celebró contratos respecto de una sociedad que se dedica al rubro inmobiliario, construcción de edificaciones, no va a tener ningún tipo de responsabilidad si celebra un contrato de compra-venta de venta de departamentos. Pero si celebra contratos de exportación de harina de pescado, no estaba dentro de sus facultades poder hacerlo. Estaría excediendo de los límites por los cuales el objeto social va a ser desarrollado por los socios. Y en algún momento va a tener que responder por ese tipo de actividades que no correspondían al giro propio del negocio, ¿no? Ahora, les había explicado que los aumentos pueden darse, los aportes pueden ser bienes dinerarios como también pueden ser bienes que no son dinerarios. Y dentro de estos, los derechos. Un derecho que es muy usado para la capitalización, para el aumento del capital, son los créditos que tienen los socios contra la sociedad. Es decir, una deuda que la sociedad le tiene a los socios. El socio puede querer en algún momento que esa deuda no se le pague, pero se le retribuye en acciones. Y la sociedad plantearle como tal una suerte de compensación. La deuda que tienen con el socio a cambio de pagar esa deuda que tienen a cambio de otorgarle algunas acciones. Y eso se llama capitalización de acreencias. Porque ese dinero que era una deuda finalmente se convierte en un monto para aumentar el capital. Es una modalidad de aumento del capital. Cuando quieren aumentar el capital, tienen que tener, entre otros requisitos, la junta de accionistas que aprueba el aumento de capital, el quórum de ley, la convocatoria, la escritura pública y adicionalmente identificar plenamente a los socios que hacen las veces de acreedores y que consientan en esa capitalización, en esa disposición de su crédito a favor de la sociedad, con indicación expresa en el acta o fuera de ella del número del documento de identidad de los socios acreedores que están capitalizando sus acreencias. Ahora, en el caso que no conste en el acta dicho consentimiento, pueden adjuntarlo en un documento aparte a manera de declaración jurada o de constancia por la cual los socios acreedores consienten para que ese monto adeudado pueda servir para aumentar el capital social. Es un tema relativo a las observaciones para los aumentos de capital por esta modalidad. Porque para el aumento de capital por aporte en efectivo no hay mayor requisito más que se acredite que se depositó el dinero en una institución bancaria y se inserte en la escritura pública el voucher correspondiente, ¿no? Pero aquí hay un requisito adicional y otro más que, bueno, ya por razones del curso no es menester entrar al detalle, ¿no? Justamente lo que le mencionaba, una observación en relación a este tema es no haber señalado el documento, solamente se identificó al acreedor, pero no se señaló su documento de identidad. Otra observación frecuente es la adopción del acuerdo sin precisar
si se adopta, cómo se adopta y la modalidad del acuerdo, ¿no? Hay que distinguir que al momento en un acta podemos tener acuerdos que deben ser cada uno de ellos aprobados por la sociedad con la mayoría requerida, que por lo general es mayoría absoluta de las acciones que se presentan en una junta. Ahora, adicionalmente todos estos acuerdos constan en un acta y esa acta que contiene los acuerdos también tiene que ser objeto de aprobación. Tenemos dos tipos de aprobaciones. Cada acuerdo que se va adoptando y al final la aprobación del acta que contiene a todos esos acuerdos. Esos dos puntos de aprobación tienen que ser consignados en el acta. Generalmente se aprueba el acta al final, pero no se indica cómo cada uno de esos acuerdos fue adoptado. Por mayoría, por minoría, y generalmente es un punto a observar, y las sociedades aprueban en gran número los acuerdos por unanimidad y en menor número por mayoría. Si va a ser por mayoría, señalar si es una mayoría relativa o absoluta, de conformidad con el artículo 127 de la Ley de Sociedades. Ahora, así como tenemos dos tipos de quórum, calificado y quórum simple, también tenemos dos tipos de mayorías en relación a los acuerdos, si requieren o no quórum calificado. Si un acuerdo que requiere quórum calificado necesita de una mayoría calificada para su adopción, van amarrados, el quórum y la mayoría. Si es un quórum, por ejemplo, para modificar el estatuto, debe ser un quórum calificado, por lo tanto su mayoría tiene que ser calificada. Se requiere en ese supuesto, para adoptar un acuerdo de modificación del estatuto, la aprobación del 50 más una acción del total del universo de las acciones, conforme al 127. Pero si tenemos un acuerdo que no requiere de mayoría calificada, es un acuerdo simple, por ejemplo, de nombramiento de gerente, consecuentemente la mayoría que se requiera para adoptar ese acuerdo no es calificada y solamente se requiere igual un número de acciones que haga la mayoría simple. De 100 acciones, para modificar el estatuto requerimos la adopción del acuerdo por 51 acciones, ¿no? Y en otro tipo de acuerdo, nombramiento de gerente, no requerimos de las 51 acciones, requerimos que de las presentes al menos sean mayoría los que votan a favor del acuerdo. Doctor, si solamente son dos socios y uno tiene 60 y el otro 40, ¿quiere decir que el que tiene 60 siempre va a tener la conducción de todo? Sí, porque justamente la norma, la Ley General de Sociedades está prevista para que las mayorías se adopten los acuerdos y en aquellos casos en que se requiera el escuchar a las minorías se puede hacer, pero para el funcionamiento de la sociedad la mayoría tiene el poder. Entonces, si bien es cierto, el 60% en primera convocatoria, pero no tendría, por ejemplo, la mayoría, en ese supuesto, para tener el control absoluto, tenía que tener el 66.6% de las acciones para adoptar acuerdos, por ejemplo, en primera convocatoria para acuerdos que requieran de quórum calificado. Con el 60% puede hacerlo en segunda convocatoria para quórum calificado, ¿no? Para lo que no es calificado, sí, casi tiene el manejo a discreción. Pero en ese supuesto tendría que él esperar. En primera convocatoria no podría hacerlo porque requiere el 66%. Solo podría hacerlo casi a placer en segunda convocatoria, con ese porcentaje de acciones. Pero al margen de eso es cierto, ¿no? En una sociedad las reglas son así, como en nuestro sistema político. Si eligen, no sé, de 130 congresistas, se elige pues por un solo partido
a 129, las reglas de juego están así. Ese partido va a tener mayoría en el Congreso y la Constitución lo permite. Igual en la ley de sociedades, si un accionista tiene el 99% de las acciones, la ley lo permite, no hay límite al respecto. Y si otro accionista quiere tener solo el 1%, el 2% o el 3%, está en su derecho de hacerlo. Total, las acciones están en cada acción, eso sí, da lugar al derecho a un voto. En eso sí, todas son iguales. Así tengas 1 o 1000 acciones, cada acción te va a representar un voto. Ahora, las acciones también determinan las utilidades que uno pueda tener. No es lo mismo a una persona, un socio que tenga una acción, a un socio que tenga 1000 acciones. La proporción de las utilidades va a ser en relación al número de acciones que tenga. Pero es cierto, ¿no? Rige el principio según el cual las mayorías son las que rigen el destino de las sociedades, ¿no? Duplicidad de libros. Este es un tema que también es muy recurrente, tanto para directorios, para gerentes, para juntas. Y lo que se busca en registros es un orden en cuanto a los libros de la sociedad. Las sociedades pueden llevar cronológicamente un primer libro, un segundo libro, un tercer libro. Pero lo que no se quiere es que tengamos libros paralelos, que se pueden presentar mayormente en sociedades que tienen conflictos internos y cada socio busca inscribir acuerdos que lo favorezcan, solicitando la apertura, legalización de libros de acuerdo a sus intereses. Entonces tenemos que tener un orden en registros públicos que viene ya de sede notarial. Se legalizan los libros, se van abriendo los libros, siempre y cuando se hayan extraviado o se hayan culminado los mismos, de manera tal que no se pueda estar haciendo uso indebido de los libros de actas de la sociedad. Si tenemos ya un libro registrado como número 2, por decirlo, de juntas de accionistas, no pueden pretender posteriormente inscribir acuerdos en un libro de actas número 1, porque se entiende que ese libro de actas número 1 ya ha concluido o se ha perdido. Tenemos que tener un orden cronológico lógico, ¿no?, en la partida de la sociedad. En este supuesto de la observación, se observó porque en el antecedente registral había un libro de actas legalizado el año 2008. Sin embargo, se presentó un título en el cual el libro de actas es uno legalizado el año 97. ¿Qué pasó? Si ya se supone que con el libro del actas 98 se había concluido todo lo anterior y ahora presentan un libro de actas de fecha pasada. Entonces esas discrepancias tienen que aclararlas, ¿no? No podemos estar con libros de diferentes años porque sería una suerte de un desorden, un caos. Normalmente las sociedades terminan su libro e inician otro. Esto también es aplicable para las asociaciones. Tienen que tener un orden en cuanto al libro y al orden y al número del libro que están llevando, ¿no? Una de las modalidades de sociedades es la sociedad anónima cerrada. A diferencia de la sociedad anónima ordinaria, con la forma de convocatoria es de manera personal, con cargo de recepción de haber sido convocado el socio, ¿no? Por definición, por lo general, lo más común es aquella convocatoria que se hace a través de esquelas con citaciones personales. Entonces tenemos también que la ley ha previsto que una SA pueda no tener directorio, solamente un gerente general que hace las veces de directorio. Y este gerente general es el que, en caso de una junta de sociedades, una junta de accionistas de una sociedad anónima cerrada, tienen la obligación de presentar a registros públicos la constancia de haber cumplido con convocar a los socios a través de un medio personal para que proceda la inscripción del acuerdo, dado que lo que es convocatoria es uno de los dos elementos fundamentales para inscribir un acuerdo de junta. El otro elemento fundamental a calificar es el quórum. Quórum y convocatoria, siempre hay que tenerlo presente, no solo para las sociedades, sino también para las personas jurídicas del Código Civil. En esta modalidad, a quien le compete hacer
formular esa constancia es al gerente general, con firma legalizada. No se requiere que presente a registros públicos, como le expliqué en la clase pasada, en la sesión pasada, los avisos de convocatoria, sino basta la constancia de haber sido convocados los socios, ¿no? Muchas veces se obvia y no se presenta la constancia, por eso es que se observa el título. De la misma forma, para acreditar la convocatoria a una sesión de directorio, el reglamento del registro de sociedades ha previsto que se formule la constancia por el presidente de haber sido convocado a todos los miembros del directorio o el gerente general. Esta forma de convocatoria se obvia y se presentan las esquelas, los cuales en principio no son objeto de calificación, sino tiene que ser a través de una constancia formulada por el presidente. Una junta, si para una sociedad anónima cerrada necesitábamos que se acredite la convocatoria a través de una constancia y la sociedad anónima cerrada comparte muchas de sus características con la SRL por la similitud que hay entre ambas modalidades jurídicas, la forma de acreditar la convocatoria de registros públicos también va a tener que ser de la misma manera. Por eso el reglamento del registro de sociedades señala que el gerente general debe ser quien formule la constancia de convocatoria. Dicha constancia muchas veces no es objeto de presentación con el título que contiene la junta celebrada. Por eso es que es objeto de la observación correspondiente, ¿no? En este supuesto, quien convocó no era la persona encargada. Ahora, en el aspecto relativo a la convocatoria, también es importante saber quién es el legitimado para convocar. En una asociación, por regla general, es el presidente de la junta directiva quien convoca. Si tiene mandato vigente, es él. Y si no lo tiene, está facultado solamente para convocar a la asamblea eleccionaria de la nueva junta directiva, ¿no? En una sociedad, la diferencia entre un consejo directivo y un directorio es que, por ley, el directorio, al término de su mandato, continúa en funciones, se entiende prorrogado en sus funciones, hasta que la junta de accionistas elija al nuevo directorio. Y desde ese punto de vista, sigue siendo el competente para convocar a una junta el directorio, no obstante haber podido ya vencer el plazo de duración como órgano. Pero si dicha convocatoria a junta la realiza el gerente o un director, esa convocatoria resulta inválida, porque es el directorio como órgano con facultad indelegable el competente para convocar a junta. En este caso fue el director gerente quien había convocado y había tomado la libertad de convocar a junta. Por lo tanto, más que una observación, merecía de repente una tacha sustantiva del título. Pero a veces se observa en la creencia que puede haber algún error material en el aviso y no consignar como director gerente quien ha convocado, sino es el directorio como órgano. Pero si del acta se desprende que la misma junta considera en la parte introductoria, haciendo referencia a que fue convocada la junta por el gerente teniendo un directorio, entonces en ese caso ya no hay error material que podamos presumir, lo cual daría lugar a una tacha del título por falta del órgano competente para convocar a junta de accionistas.
y el órgano competente es el directorio. Este tipo de observación, participaciones, es diferente a las acciones. Las participaciones se aplican para una SRL, una sociedad civil, y las acciones para una sociedad anónima. Nosotros trabajamos, yo les había mencionado, con los antecedentes registrales. Una sociedad que concurre a través de una junta lo hace por un número de acciones, sin importar la calidad del accionista, que no es objeto de calificación en registros públicos. Y ese número de acciones con el que se concurre a una junta debe ser un número que coincida con el último capital registrado en la partida de la sociedad. Si en la partida de la sociedad figura un capital inscrito el año 2014, según el cual el capital está representado por 100.000 acciones, las juntas que se presenten, hasta que no se varíe ese número de acciones por un aumento o reducción de capital, van a tener que coincidir con las 100.000 que están inscritas. Si hoy celebran una junta en ese supuesto, esa junta tiene que tener en su sumatoria 100.000 acciones. Si hubiera discrepancia, se observará el título correspondiente para que se formule la aclaración correspondiente o la subsanación según sea el caso. En este supuesto han concurrido a la Junta celebradas 6.000 participaciones, sin embargo, en el asiento correspondiente de la partida registral hay 58.356 acciones. Algo ha pasado, se han transferido participaciones, se ha reducido el capital, por lo tanto las 58.000 quedaron reducidas a 6.000. Pero ese acto previo que debió haberse inscrito no se inscribió, por eso surge la discrepancia, la inadecuación, la desactualización de la partida en relación a lo que sucede fuera de registros públicos, ¿no? Por regla general, para todo acto, la partida tiene que reflejar de la manera más fiel posible lo que sucede fuera de registros. Si en la partida figura un inscrito un gerente y ese gerente en la práctica ya no lo es, eso mismo tendría que reflejar la partida registrada. Cuando no se refleja eso y hay una desactualización, se producen las observaciones, la inadecuación entre lo que sucede fuera de registros con lo que está en registros públicos. Para esta sesión, entonces, ya les he mencionado algunas de las observaciones más frecuentes. En las otras sesiones voy a traer otro elenco de observaciones frecuentes sobre los temas que vamos a ir tocando. Ahora, la tercera parte de la sesión está referida a ya no las decisiones de primera instancia, que podríamos decirlas se plasmaban en esas observaciones, ¿no? Sino las decisiones de segunda instancia del Tribunal Registral como órgano de resolución en segunda instancia administrativa con competencia nacional. Y en ese sentido es importante que les mencione algunas resoluciones actuales que se están produciendo en relación a temas registrales societarios específicamente. En esta jurisprudencia tengo que hacer referencia a una ley que de repente ustedes escucharon que se dictó a fines del año pasado o a mediados del año pasado, julio, pero entró en vigencia, sí, julio o agosto del año pasado, la 30.313. A raíz de todos los problemas que se generaron en registros públicos por la aparición de actos delincuenciales del señor Orellana y de otros más de despojo de propiedades y de la vulnerabilidad que presentaba registros públicos respecto a la seguridad que podía otorgar sus asientos registrales o la documentación,
que servía para extender inscripciones. Se dictó esta ley que en buena cuenta era una que establecía la posibilidad de que cualquier persona que se viera afectada con la inscripción de un título en pleno trámite del mismo pudiera oponerse a la inscripción registral, lo cual antes de esa ley no era factible. Y si el título se lograba inscribir en virtud de esta ley, se podía solicitar la cancelación del asiento de inscripción. Por dos supuestos fundamentalmente. Se podía oponer una persona en pleno trámite del título, o podía pedirse la cancelación del asiento una vez inscrito, porque se producía en el título, una falsedad documentaria o una suplantación de identidad. Por decirle, una persona que logra suplantar la identidad de un propietario inscrito y en virtud a esa suplantación otorga una escritura pública de hipoteca o de venta de una propiedad. Enterado las personas de esta suplantación de identidad, en virtud de esta ley, durante la tramitación del título pueden formular una oposición a registros públicos, indicando que ha habido una suplantación y por lo tanto se proceda a la tacha del título. Y si se logra inscribir, pedir posteriormente a la inscripción la cancelación del asiento, lo cual antes se tenía que hacer solamente por la vía judicial. Otro supuesto que prevé la norma es la falsificación documentaria. Tenemos un acta sacada de un libro de actas que se legalizó de la noche a la mañana, se inscribió el acuerdo de la Junta y resulta pues que el acta es apócrifa. Entonces una sociedad perjudicada con ese tema podría solicitar la cancelación del asiento que se generó como consecuencia de un acta llevada en un libro de actas que no era el que la sociedad usaba para sus fines. Entonces, hubo un supuesto en el cual esta ley que regula la oposición y cancelación de asientos en sede administrativa verificó que la fecha a partir de la cual esta ley está vigente. Y a partir de ese momento se introdujo también una limitación para los notarios. Podían otorgar escrituras públicas de hipoteca, gravamen o disposición de bienes solamente ubicados en el ámbito territorial de su competencia. Porque antes un notario de Lima podía otorgar una escritura de compraventa de un inmueble ubicado en Trujillo. Y eso es lo que se usó mucho en las mafias que burlaron algunas veces las titularidades inscritas en registros públicos. Se buscaba que un inmueble ubicado en San Isidro se otorgaba la escritura pública de venta o de hipoteca o gravamen de ese bien ante un notario de Pasco, ante un notario de Tacna, porque ahí no hay, en algunos sitios no hay las facilidades tecnológicas de verificación biométrica o de identificación en RENIEC de la persona que comparece a otorgar la escritura. Y burlaban de esa manera la verificación que podía hacer un notario de Lima. Entonces se produjo una suerte de duda respecto de cuándo el notario ya estaba limitado a otorgar escrituras públicas respecto de bienes inmuebles ubicados en su ámbito territorial. Y esas dudas generó que el tribunal se pronuncie señalando que las limitaciones al ejercicio de la función notarial que les estoy explicando debe regirse por la citada ley 30.313 y no por otras normas complementarias. Si bien es cierto, es un tema de propiedad inmueble, como lo señala aquí la sumilla de la resolución, esta ley 30.313 se aplica a todo tipo de registro, de personas o de bienes. Si hoy un socio se entera que se ha presentado un acta falsificada con el fin de que dejen sin efecto el nombramiento de un gerente inscrito, podría solicitar tranquilamente que ese título no se inscriba y se oponga al mismo, para que el registrador verifique que efectivamente esa copia certificada es falsificada
y se tacha el título. De esta manera se cierra el paso a que se puedan inscribir remociones o nombramientos que nunca la sociedad adoptó, ¿no? En esa ley 30.313 también se estableció que una suerte de presentación, lo que denominamos presentación cautiva. ¿En qué consiste esto de la presentación cautiva? El tema es que hoy podría decirse que todo documento que se presenta a registros públicos debe provenir de sede notarial, casi todo. Por ejemplo, escritura pública proviene de sede notarial. Copias certificadas notariales provienen de sede notarial. Otra de las limitaciones que estableció esta ley 30.313 modificando el decreto legislativo del notariado fue la obligatoriedad de que cualquier documento que provenga de sede notarial que se presente a registros públicos tiene que ser a través de un dependiente de la notaría o un tercero autorizado por el notario. Antes no había esa limitación, solamente había para casos específicos. La ley ordenaba que el parte notarial sea presentado por una persona de la notaría. Pero ya a partir de esta ley se ha ordenado que copia certificada o parte notarial sea presentada por un dependiente de la notaría o un tercero autorizado por el notario para evitar la presentación de partes o copias certificadas falsificadas. Si el notario lo autoriza, se entiende que es un documento notarial expedido por su notaría. Antes no había esa limitación y cualquier persona iba y presentaba un acta a una notaría, la recogía de la notaría y lo traía a registros públicos. Entonces había una suerte de libertad para poder presentar documentación que en algunos casos era falsificada. Este es un candado más que se pone, bueno, para evitar ese tipo de actividades, ¿no? Entonces a eso se denomina presentación cautiva. La presentación cautiva se aplica para los partes notariales y las copias certificadas en virtud de la cual solamente las personas autorizadas por el notario pueden presentar esta documentación a registros públicos. Vinculado a ese tema está también otro candado. SUNAR ha establecido un módulo, una aplicación en su página web denominado Sistema Notario. En este sistema notario, todas las notarías que busquen presentar títulos a registros públicos deben ingresar sus firmas, sus sellos, sus rúbricas, las modificaciones que hagan de estos y la relación de las personas que laboran para las notarías. Porque esas personas más adelante se van a convertir en los que van a presentar los títulos. Y para presentar los títulos tienen que estar autorizados por notario e ingresados en este aplicativo que la SUNAR ahora tiene, Sistema Notario. En ese Sistema Notario, módulo notario, nosotros verificamos, entre otras, la firma, el sello, que si es o no es dependiente de la persona que figura como presentante del título. Este módulo puede funcionar de manera obligatoria hoy en virtud de la ley que modificó el decreto legislativo del notariado, el decreto legislativo 1232, porque a pesar que era un mecanismo relativamente idóneo, eficaz para combatir la falsificación de sellos y firmas, los notarios no estaban cumpliendo con hacerlo de manera voluntaria. Ahora ya por una ley tienen que hacerlo de manera obligatoria.
Y esto obviamente también se aplica a nuestro registro de sociedades, una formalidad que deben de cumplirse al momento de presentar los títulos. Esta es una resolución que se dictó respecto a una apelación en marzo de este año, que señala que, habiéndose declarado la nulidad del acuerdo de aumento de capital adoptado en Junta General, no puede considerarse enervada la posterior elección del directorio en sesión de Junta General, donde las acciones representadas han sido computadas en función al último capital inscrito y vigente, y no en función al capital resultante luego del aumento declarado nulo. El supuesto era, en este caso, de una junta de accionistas que concurre con el número de acciones inscrito en la partida, como les había mencionado. Y adicionalmente señalan en el acta que también están concurriendo con las acciones producto de un aumento de capital que se encuentra en trámite o que no ha sido presentado todavía a registros públicos. Las sociedades en general, el usuario tiene dos modalidades para computar las acciones presentes en una junta: con el número de acciones inscritos en la partida o con el número de acciones que ya se han emitido producto de un aumento de capital aún no inscrito o en trámite. Porque si no lo hicieran de esa manera, podría ese aumento de capital que genera el nuevo número de acciones declararse, nunca inscribirse, tacharse el título y la sociedad quedaría con un número de acciones en el aire. Pero si lo hacen con el número de acciones que ya está registrado, eso es válido. No obstante que tengan un capital en trámite que genere un nuevo número de acciones. Una forma de asegurarse. Porque si hicieran una junta con un número de acciones cuyo capital aún no está inscrito, corren el riesgo de que se observe por inadecuación con el antecedente registral, como lo que pasó en el ejemplo anterior. Entonces lo ideal es, mientras esté un aumento de capital en trámite y quieran celebrar una junta, lo hagan con un número de acciones ya inscrito, no con el que está en trámite. Entonces lo que declaró acá el tribunal es que la elección del directorio adoptado en una junta cuyo número de acciones es el que está registrado en la partida, es válido. No había que cuestionarle el hecho de que también hayan concurrido con acciones que se han emitido pero que no se han inscrito. Ahora vamos a ver este es un supuesto en el cual el libro de actas nuevamente, que es un tema, la legalización del libro de actas es un tema de competencia netamente notarial. Nosotros verificamos, como les explicaba, que exista un orden en la partida, que tengamos un libro culminado y luego el siguiente corresponda al nuevo libro y así sucesivamente. Puede darse el caso que se incurra un error en los datos de legalización del libro. Por decirles, hoy la sociedad ya tiene el libro de actas número 3, pero por error el notario consignó al momento de la legalización de la apertura del libro como el libro de actas número 2. Se presenta a registros públicos y se advierte ese defecto y se le indica que ya en la partida registral está el libro de actas número 2, ¿cómo es posible que me presenten nuevamente el libro de actas número 2 con diferente fecha de legalización? Inadecuación entre el libro de actas y lo que está en la partida registral. Siendo un error producido en sede notarial, la Junta no resulta competente para aclarar ese error. Y eso es lo que el tribunal, en este caso, sancionó. Si se ha producido un error en un tema
que es de competencia notarial, la subsanación del mismo también tendrá que ser en sede notarial. Por más que la Junta tenga casi la voluntad, sea el órgano de expresión de voluntad societario, no es competencia de ella, sino sus acuerdos. Y debería aclararse entonces el error producido en la legalización del libro a través de una legalización rectificatoria del notario. Por regla general, este es un supuesto en el cual les había mencionado que por regla general el directorio es el órgano encargado de convocar a junta de accionistas. Hay un supuesto que no les mencioné, pero ahora les menciono, en el cual el directorio no resulta como quien convoca en el aviso, sino un órgano diferente al, por decirle, el presidente ejecutivo, el director gerente general. Eso es factible que figure en el aviso de convocatoria como la persona que convocó, siempre y cuando preexista el acuerdo del directorio que delega esa función a este funcionario. En realidad se plasma en un acuerdo de directorio en el cual se acuerda convocar a junta como competencia propia del directorio, pero para la publicación del aviso delega a un miembro del directorio, a un funcionario de la sociedad, para que haga la publicación o cite. Pero quien ha convocado en realidad es el directorio como órgano. Y no se viola entonces la Ley General de Sociedades, que establece la indelegabilidad de la función o de la facultad de convocar a junta de accionistas. Por eso en esta resolución del tribunal de este año, la 499, se señala que el directorio, como órgano encargado de realizar la convocatoria a junta de accionistas, puede facultar al presidente la ejecución de dicha convocatoria, no la convocatoria, sino la ejecución de la convocatoria. La convocatoria la ha realizado el directorio. Han sesionado, han extendido su acta en la cual se aprobó convocar a una junta. Pero para ejecutar ese acuerdo, delegan a uno de sus miembros, lo cual es válido. Porque esa no es propiamente el directorio. Así es. Lo único que han hecho es, en este supuesto del título, era delegar la ejecución del acuerdo. Diferente hubiera sido que no existiera ningún acuerdo y el presidente del directorio, el presidente ejecutivo, ordenó la convocatoria a junta sin tener un respaldo de la sesión que lo facultaba para ello. Si hubiera hecho eso, era una convocatoria inválida, ¿no? Porque no era el órgano competente. Esta resolución del tribunal las he considerado aquí solamente para explicarle el tema relativo a la adecuación del estatuto, a la Ley General de Sociedades. Ya no es nueva porque es del año 97. Lo que pasa es que antes de la promulgación de la vigente Ley de Sociedades, había muchas sociedades que se habían constituido con la anterior Ley de Sociedades. Entonces, esta ley vigente ordenaba una adecuación de los estatutos de todas las sociedades constituidas a la fecha de entrada en vigencia de la ley, de manera tal que modifiquen sus artículos que contravenían la ley vigente, y establecía un plazo para ello, hasta el 31 de diciembre de un año determinado. Vencido dicho plazo, entonces entraban en una suerte de irregularidad. Este plazo ocasionó que al 31 de diciembre de cada año se presente una cantidad inmensa de títulos de registros públicos de sociedades que a última hora buscaban adecuarse para no caer en una suerte de irregularidad. Lo que se optó en ese momento, dado el embalse que hubo de usuarios que buscaban que se inscriban su adecuación a la nueva ley de ese momento, era prorrogar el plazo.
ya no era hasta el 31 de diciembre del 99, sino hasta el 31 de diciembre del 2000. Luego se fue prorrogando al 2001, al 2000, todos como los plazos que muchas veces se establecen en nuestras normas, a su cumplimiento, la gente no logra hacerlo, se busca la prórroga. Finalmente se dictó una ley en el año 2001, 2002, que estableció ya no más plazos. Las sociedades pueden adecuarse, las que no lo han hecho, el estatuto a la vigente ley en cualquier momento que lo decidan. Si van a presentar un acto a registros públicos y no se han adecuado, no es causal de observación. Lo pueden hacer en un acto posterior. O sea, ya no había prórroga. O sea, Ya no había prórroga. Claro, eso prorrogará en el momento que tenían que presentar algún acto a los registros, ahí le deberían negociar. Ni siquiera eso, o sea, ya se les dijo que podían hacerlo en cualquier momento. Si lo hacen a raíz de un acto cualquiera que presenten a registros, mejor. Pero si no lo hacen, también no se les va a observar. Ahorita hay muchas sociedades que no se han adecuado a la nueva ley. Siguen funcionando con su mismo estatuto. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque si ellos celebran un acto con un quórum distinto al que establece la nueva ley, en el conflicto entre el estatuto y la ley, nosotros vamos a aplicar la ley. Su estatuto queda de lado. De alguna manera la ley suple aquello que el estatuto no regula o regula en contravención a la ley. Por eso es que no tienen necesidad de hacerlo. Ellos mismos se dan cuenta de eso y dicen, bueno, si la ley me pide ahora un quórum de 50% de acciones presentes, voy con el 51%. A pesar que mi estatuto me dice que yo puedo ir con 20%. Pero si lo hago, el registrador me va a observar porque la ley me dice otra cosa. Entonces no tienen necesidad de adecuarlo, van de acuerdo a lo que dice la ley. Que dicen, no, voy con eso, pues ya el registrador ya va a aplicar la norma. Va a aplicar las normas. Mi estatuto tácitamente de alguna manera ha quedado derogado. Entonces ese es un tema ahora para señalarles que la adecuación hoy tal cual está puede ser realizada en cualquier momento, ¿no? De acuerdo a las conveniencias o a la oportunidad que la sociedad considere oportuno. Hay un supuesto de tacha sustantiva y un supuesto de tacha por vencimiento de la vigencia del asiento de presentación. La tacha sustantiva es cuando el defecto del título es advertido en primera calificación y es un defecto que acarrea la nulidad del acuerdo. Que, por ejemplo, para nuestro tema de una junta de socios, los defectos que acarrean la tacha del título, la nulidad del acuerdo, son inobservancia del quórum de ley o de la convocatoria. Esos supuestos dan lugar a una tacha sustantiva. Ahora, la tacha que es por vencimiento del plazo es cuando el asiento de presentación se termina el plazo de vigencia de 35 días hábiles y el usuario no logra subsanar la observación. Se va el título en tacha. Y últimamente hay un supuesto que se ha agregado al reglamento que es la tacha especial. Esa tacha especial opera cuando se presenta documentación en fotocopia simple. Podemos tener nuestra acta celebrada en nuestro libro de actas llevado conforme a ley, pero nos olvidamos de pasar por la notaría, sacamos fotocopia, mandamos a la secretaria y se presenta el acta en copia simple a registros públicos. Cuando es ese supuesto, para cualquier otro supuesto de cualquier otro registro, va a dar lugar a una tacha especial. La tacha especial se denomina así porque se debe de tachar el título en este supuesto dentro de los 3 días nomás de presentado. Ya no se espera la calificación de los 7 días. Si se advierte esto dentro del tercer día de presentado el título hábil, tercer día hábil, el título se tacha. Y adicionalmente el usuario tiene la posibilidad de apelar de esa tacha dentro de los 3 días siguientes a formulada la tacha. Los plazos se acortan. Y si no apela,
el título, bueno, definitivamente queda tachado. Lo cual no sucede con un documento ordinario, un documento normal, en el cual se presenta el título y dentro de los 7 días se califica. Y si se tacha, se apela el título dentro de los plazos que prevé el reglamento. Pero en este tipo de tachas se tacha de esta manera cuando se presenta un documento en fotocopia simple. Así sea partes judiciales, resolución arbitral o cualquier otro documento administrativo, ¿no? Siempre que sea en copia simple. Esta es una resolución en la cual se pronuncian respecto al defecto en la convocatoria, señalándose que el incumplimiento de un plazo previsto para la antelación de la publicación de la convocatoria va a dar lugar en nuestros casos, en nuestro supuesto, no a la observación, sino a la tacha, que se deviene en un defecto insubsanable. Frente al defecto insubsanable, la consecuencia es la tacha. Frente a un defecto subsanable, la consecuencia es la observación. El módulo sistema notario es el que le había explicado, uno de los candados introducidos en la legislación notarial para evitar que se presenten partes judiciales, copias certificadas con sellos de notarios o firmas de notarios que no corresponden a lo que ellos tienen registrados en SUNAR. ¿Y qué pasaría en este caso? En la apelación se debatió acerca de un parte notarial presentado por una persona que no figuraba en el sistema notario. Si se observa ese título, se tacha el título. En este supuesto, el tribunal consideró que era un defecto subsanable. No debería dar lugar a la tacha del título, porque por alguna razón que puede provenir de la notaría o del mismo SUNAR, el nombre de la persona que iba a presentar el título no fue ingresado en su momento. Entonces, si bien es cierto, es un tema de procedimiento registral, no afecta esta situación al título mismo. El título puede ser válido, pero si la persona que presenta el título nunca fue autorizado en el módulo, el título como tal no adolece de invalidez. Sería una cuestión de forma, ¿no? Una cuestión de forma. Una cuestión de forma que no debería dar lugar a una tacha. Por eso es que el tribunal se pronuncia en el sentido que debería ser un defecto subsanable. Como de hecho se puede subsanar. A la hora de calificar los ingresan a ese módulo, ¿no? Así es. Para ver si esta persona está ahí. Y si no está, se debe observar para que ingresen, ya sea en la notaría o ya sea en el módulo que nosotros administramos, porque puede ser que por un error de la persona encargada de este módulo no lo ingresó, no obstante la comunicación del notario. O para el supuesto, porque los notarios realmente ellos manejan este módulo desde sus notarías. Ellos tienen una clave de acceso. De repente, por alguna situación, el notario omitió ingresarlo y la persona confiada en que el notario lo había ingresado presenta su parte de registros públicos. Registros públicos, al verificar que no está ingresada, ¿no? En algunos casos se ha tachado. Pero vemos que no es un error imputable directamente a veces al interesado, ¿no? Y en El ese... tercero también puede llevar ese... Sí. Tiene que estar autorizado. autorizado.
e ingresado, podemos decir, y podríamos decir también autorizado e ingresado en el módulo notario, para evitar problemas, observaciones, ¿no? Ahora, muchas veces también en este supuesto el tribunal se ha pronunciado respecto de la hora de inicio de una asamblea, que es aplicable también a la junta de accionistas, ¿no? Hay una cierta tolerancia. El aviso de convocatoria dice 10 de la mañana y en el acta se desprende que han iniciado 10:30 de la mañana. Entonces esto daba lugar a algunas observaciones, pero ya con esta resolución y otras más que ha dictado el tribunal, debe haber un tema de tolerancia al momento de la calificación de este tipo de defectos. Normalmente las asambleas, las juntas, no empiezan a la hora exacta, sino que establecen una tolerancia para la llegada de sus miembros. Y esa tolerancia más o menos puede ser, bueno, pues se admite hasta 30 minutos de... Más o menos ese es la tolerancia. Media hora. Diferente sería pues que en el aviso de convocatoria señalan para las 10 de la mañana, ¿no? Sí, pues si la gente no llega. Ya no llega. Y si el acta indica que siendo las 11 de la mañana han iniciado, ya sería también eso sí materia de observación, ¿no? Porque ya es una hora de diferencia, entonces. Ajá, no es la hora adecuada, pero si es 15, 20, hasta 30 minutos se puede tolerar eso en sede registral, ¿no? En esta resolución, el tribunal considera que somos los órganos que hemos otorgado un poder, hemos realizado el nombramiento, los encargados de dejar sin efecto el mismo, salvo pues que el estatuto establezca algo diferente. Lo que siempre se ha llamado a duda en registros públicos es si el directorio puede dejar sin efecto poderes que otorgó la Junta. La Ley General de Sociedades en realidad no menciona el tema. Se entiende que si una Junta otorga un poder a un abogado, digamos, para ejercer determinadas labores de representación de la sociedad, y en su momento la sociedad considera que ya no es necesaria su actuación y no se puede reunir la Junta, el directorio como órgano de administración podría acordar la revocatoria de ese poder y no esperar que la Junta lo lleve a cabo. Diferente sería el supuesto en la que la Junta no puede reunirse y se requiere modificar el estatuto. En ese supuesto ya no podría el directorio acordar ese tema porque ya sí es una competencia que por ley le corresponde a la Junta y no al directorio. Pero en aquello que no es competencia exclusiva de los órganos, al menos a título personal yo pienso que los órganos pueden estar facultados para poder adoptar acuerdos que dejen sin efecto los acuerdos que puedan otros órganos haber aprobado. Algunas resoluciones o algunas sociedades a veces comprenden a los poderes estos artículos del Código Procesal Civil que se 7.4 y 7.5, pero el gerente ya por sí mismo ya tiene esas facultades. Sí, por el solo hecho de su nombramiento. Ya no es necesario ya ese poder que establece el Código Procesal, ¿no? O sea, bueno, a veces lo denuncian ahí a veces en las disposiciones, en las constituciones, poderes, por el artículo 7.4, 7.5 del Código Procesal. A veces lo denuncian ahí Así es, no siendo necesario realmente, porque en una constitución o en un acuerdo de nombramiento del gerente general, por la sola designación o el nombramiento del gerente general, la de 7.4 y la de 7.5 las tiene esas facultades. Y no es necesario ni detallarlas en el acta ni insertarlas en la escritura. Yo estaba pensando en una asociación, por ejemplo, igual hay una delegación de poderes, 7.4, 7.5, pero para una junta directiva, ¿no? O sea, para el presidente, pero fenece ya su mandato. Ya. Este poder también deja ya de ser, ¿no? Y ese poder es para esta persona específicamente.
como él ya deja de ser presidente porque culminó su mandato, el poder también fenece, o la siguiente junta directiva que sale electa tendría que también, ya por sí ya tiene ya el poder, ¿no? Pero veo que a veces en algunas ocasiones especifican ahí los poderes, ¿no? O sea, el 74 y 75 siempre como lo consignan. Ya. Sí, bueno, ahí habría que distinguir la junta directiva y el apoderado. De un momento la junta directiva tiene un plazo de vigencia, pero el poder, salvo acuerdo en contrario, el poder tiene indefinida vigencia. Puede ser que la junta directiva cese en sus funciones y el poder sigue vigente, porque fue otorgado por un órgano que estaba vigente. Y el poder va a seguir vigente y pueden pasar varias juntas directivas y el poder va a seguir vigente. Diferente es el supuesto en el cual la junta directiva otorga un poder, pero en el cargo del presidente de la junta directiva. Concluido el mandato de la junta directiva, si no se ha previsto la prórroga, automáticamente también su presidente y los poderes que tenga como tal fenecen. Sí, ahí un estatuto, ahí decía que le damos de proveer al presidente, a la persona, pero ya feneció su mandato y me preguntaba eso, pero en el poder viene otro electo y también va a ejercer las facultades. Y si es el cargo, en el cargo de presidente, por decirle, ahí sí es incompatible. Ya automáticamente se entiende que el anterior presidente con sus poderes ya ha quedado, ya venció. Pero si se otorga poderes así a un tercero sin ningún cargo, ese poder va a estar vigente hasta que la asociación o la sociedad lo revoque. Bueno, en esta resolución el tribunal consideró, un poco reafirmando lo que la ley establece, que la denominación abreviada puede estar conformada por las primeras letras o las primeras sílabas de todas o alguna de las palabras que conforman la denominación completa. Si la denominación completa tiene las primeras sílabas, la P, A, P, su sílaba puede ser PAP. Si la denominación completa contiene las palabras C a C, su denominación abreviada puede coger la C y la A, nada más. No es necesario que coja las dos C y las dos A. Entonces se puede jugar un poco, ¿no?, con las palabras que contienen la denominación completa para formar las siglas. Puedes tomar dos palabras, puedes tomar las tres, cuatro palabras, la primera, la última palabra, la del medio y la primera, de manera tal que se coja por lo menos las primeras letras o las primeras sílabas de las palabras que integran la denominación completa. Se puede jugar con eso. Antes se exigía que la denominación abreviada necesariamente coja las primeras sílabas o las primeras palabras de todas las que integraban la denominación completa. De manera que CARSA sea, por decirle, las siglas de capital, reutilizable, de sociedades andinas, que se quería que de alguna manera la sigla abarque a toda la denominación completa, que no falte ninguna letra en la sigla de la denominación completa. Hoy ya no es así. Si la denominación completa se integra de 5 o 6 palabras, las siglas pueden solamente tomar 2 de ellas, 3 de ellas, ya no las 6 palabras, ¿no? En este supuesto, el tribunal considera, en este caso, es para mencionar un tema mayor, que es el encauzamiento del procedimiento. Nosotros tenemos 4 registros principales: registro de bienes muebles, el registro de propiedad inmueble, el registro de personas naturales y el de personas jurídicas.
Puede darse el caso que por error el interesado solicitó la inscripción en el registro de personas jurídicas de una hipoteca, que es un acto propio de otro registro. En ese supuesto, el registrador ya no debe tachar el título señalando que es competencia del registro de propiedad inmueble, sino internamente encauzar el pedido del usuario, su título, al registro competente. El tacharlo implicaba antes que el título perdía la prioridad que otorga el ingreso al registro. Hoy, si no es competente un registro, debe de derivarlo al registro correspondiente. Doctor, al mencionar el término de la prioridad, corría el riesgo de que otro podía ingresar, ¿no? Así es. Y ese era el tema que hoy se busca proteger. Ahora ya de oficio internamente lo derivan ya al registro correspondiente. Así es. Y en ese sentido, la segunda parte de esta resolución establece eso, ¿no? ¿Y por qué lo menciona? Porque según esta ley que les expliqué, la 30.313, tenemos la oposición al procedimiento en trámite y la cancelación al título inscrito. La oposición al título en trámite es competencia del registrador, verificar si es fundada o no la oposición. Y para la cancelación el registrador ya no es competente, es el competente el jefe de la zona a registrar para verificar si efectivamente el título que se inscribió es o no falsificado. Entonces, en una oposición, en un título en trámite, el usuario ingresa su oposición y lo deriva no al registrador, sino al jefe zonal, como si fuera un tema de cancelación. En ese supuesto, lo que debe hacerse no es rechazar la solicitud, sino encauzarla y derivarla al registrador. El jefe zonal debería pues encauzarla y derivarla al registrador para que no se pierda. En este caso no es una prioridad, o mejor dicho, resguardar al máximo el derecho de la persona que pueda verse afectada con un título en trámite que es falsificado, ¿no? Si se rechaza, se le puede hacer perder tiempo y se puede inscribir el título y ya su oposición quedaría ya sin fundamento. Tendría que esperar ya el procedimiento de cancelación de asiento. De ahí la importancia de encauzar la solicitud y no rechazarla de plano, ¿no? Hay un supuesto más. Este supuesto es uno en el cual lo he traído a colación por una resolución del tribunal para que tengan en consideración que cuando se presente un título de una sociedad, una junta, que por alguna razón cae en tacha y no se llega a inscribir, el interesado tiene la opción, de acuerdo al artículo 33 del reglamento, de solicitar que se califique nuevamente ese mismo documento que está en mesa de parte de la institución en una nueva presentación del título, sin retirarlo para ser presentado por el diario, sino que directamente el registrador lo pida a mesa de partes y ese título tachado se vuelva a calificar, si es que resulta procedente que se califique ahora sí positivamente. Y a esa nueva presentación, el tema debatible aquí era si se le aplicaba o no las normas de presentación cautiva. El supuesto era que cayó en tacha antes de la norma que estableció la aplicación de la presentación cautiva. Se vuelve a pedir que se califique y se aplican o no las normas de la presentación cautiva. Lo único que establece el tribunal que en este supuesto es que si el título se tachó, cayó en tacha antes de la ley 30.000 del decreto legislativo 1232, a la nueva solicitud del usuario no se le aplica el tema de la presentación cautiva. Y a partir de la vigencia de ese decreto legislativo, todas las solicitudes que se hagan, sí se les va a aplicar la presentación cautiva. No obstante que el título fue calificado antes de la vigencia de ese decreto legislativo. Así es, se sigue aplicando la anterior.
Sí, siempre y cuando no esté en vigencia este decreto legislativo. Pero en buena cuenta, actualmente hoy, a todos los títulos tachados que puedan estar ahí esperando una nueva calificación, se les va a aplicar la presentación cautiva, porque ya está plenamente vigente ese decreto legislativo. O sea, eso se llama títulos en custodia. Sí, son situaciones en las cuales los títulos no se inscribieron porque hubo algún tema que en su momento impedía su inscripción, pero pasado el tiempo desaparece esa causal y ya el título queda expedito para inscribirse. Y el usuario dice, ya no voy a presentarlo, señor registrador, sírvase usted nuevamente calificar el título, porque ya la causal de observación o de tacha ha desaparecido y ya se puede calificar e inscribir mi título. Ya no lo retiro y lo vuelvo a llevar al diario para que el registrador nuevamente lo verifique. Ahí sí es exigencia de la Hoy sí. presentación cautiva que... Sí. Ahora, porque ahí dice, no le resultan aplicables si es que el título fue tachado anterior a la entrada en vigencia del decreto legislativo 1232. Pero si el título ha sido tachado antes de este tema de la presentación cautiva, si el usuario lo pide hoy, no se le aplica la presentación cautiva. Se sigue nomás con la anterior. Depende, manda, digamos, la fecha de tacha. Siempre que tenga en custodia el registro. Sí. Creo que hay un plazo de custodia, ¿no? Sí, hace 6 meses. Hasta el 6 meses. O sea, si pasa 6 meses ya no se va a aplicarse. Más bien se va a aplicarse a todos los... Y sí, normalmente ahí en el reglamento dice que proceden a destruir los títulos, pero en realidad no los destruyen, sino los tienen ahí archivados pues hasta que un usuario lo reclame, ¿no? Pero para efectos del artículo 33 hay un plazo, ¿no? Para poder solicitar que se califique nuevamente. Bueno, entonces por hoy día sería eso.